El día de hoy vamos a hacer una reparación de un teléfono móvil, el cual pues nos envían para cambio de display. El teléfono que vamos a ver la reparación es un Moto G100 de la marca Motorola y el cliente nos comenta que después de una caída ha empezado a tener fallas en el táctil y en el display le han aparecido unas manchas extrañas. En el análisis que nosotros le hacemos, eh, encontramos que no solo presenta fallas en el display, sino que también tiene unas manchas por humedad. Le comentamos al cliente que probablemente este teléfono se le ha humedecido. Entonces, ese puede ser la causa más probable y no ser la caída, así como nos comenta. Entonces, vamos a hacer la reparación. Este es un Motorola Moto G100. El cliente nos la ha probado. Ya tenemos por acá el nuevo display que le vamos a instalar. Y aparte de hacer el cambio de display, vamos a hacer una revisión a fondo para descartar que la tarjeta esté teniendo sulfataciones por causa de la humedad. Vamos a utilizar en esta reparación una estación de calor, destornilladores de precisión. Vamos a utilizar espátulas plásticas, siempre teniendo en cuenta que deben ser plásticas porque si utilizamos metálicas fácilmente podríamos dañar los bordes de, de plástico de la pantalla o pues obviamente donde se instala la pantalla. Vamos a utilizar manilla antiestáticas. Es muy importante siempre utilizarla para evitar descargas de nosotros hacia la tarjeta principal. Y pues en mi caso me gusta utilizar mucho lo que son los guantes antiestáticos, me dan mucha más seguridad. Por acá tenemos otros destornilladores de precisión. Tenemos aquí el tapete antiestático. Es muy importante utilizar este tipo de tapetes, especialmente antiestáticos. Este nos hará pues acá un organizador de tornillos, el cual pues no permiten que si el teléfono tiene muchos tornillos, ir ubicando y marcando para evitar confundirnos en el tipo de tornillo que utiliza el celular. Tenemos también una alfombra antiestática, especialmente para pantallas. Me gusta mucho porque podemos poner la pantalla sin tener la preocupación de que se vaya a rayar o se vaya a ensuciar si la ubicamos en otro lugar. Entonces aquí tenemos ya todo listo, vamos a la reparación. Bueno, ya tenemos todo listo para iniciar la reparación. La manilla antiestática, los guantes que me gusta usar y ya tenemos el teléfono aquí. Ya lo hemos apagado, ya hemos retirado el vidrio protector que tenía y también la carcasa de protección. Aquí tenemos el teléfono listo. Entonces vamos a limpiar un poco, que está bastante lleno de polvo. Vamos a limpiarlo para iniciar la reparación. Vamos a utilizar por acá alcohol isopropílico, idealmente para estas reparaciones, y pues un pañito pues el cual nos va a permitir limpiarlo por fuera. Entonces aplicamos un poco y listo. Ya hemos concluido con la limpieza para eliminar el polvo que tiene. Entonces vamos a iniciar calentando. Este teléfono tiene la peculiaridad de que primero toca remover la parte trasera para destaparlo y desconectar el flash. Y ya después, cuando está el flash desconectado, vamos a abrir esta parte para evitar de que rompamos el flash al momento de abrir la pantalla. Entonces vamos a aplicar un poco de alcohol isopropílico alrededor para que el pegante empiece a ceder, y vamos con la pistola de calor programada en 100 grados, y esta tiene 17 velocidades, esta fuente de calor. La vamos a dejar en la velocidad 6, que es una velocidad buena, para remover esta tapa y ahí sí empezar a hacer todas las desconexiones electrónicas y posteriormente pues despegar la pantalla. Entonces vamos allá. Este es un aplicador, aplica muy poco alcohol, es bueno para el sello, para que rompa bien el sello que tiene alrededor y así evitar de pronto daños o digamos luchar mucho al destapar esta parte que viene bien pegada. Entonces suavemente aplicamos por todo el borde, regamos y listo. Entonces esto empieza a actuar y vamos a aplicar el calor para que seque y afloje de una vez el pegante
de la tapa. Entonces ponemos ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo sí va a depender mucho eh, del tipo de material. Hay un material que calienta muy rápido, entonces es fácil de que se afloje rápidamente. Pues aquí tenemos, ahora con una espátula plástica, vamos a empezar a hacer un poco de presión, ¿sí? El alcohol isopropílico ayuda demasiado a remover el pegante. Aquí ya levantó, vamos a seguir levantando con cuidado. Esta tapa es muy delgada, por eso la apliqué tampoco el tiempo de calor, porque es muy delgada, es fácil que se quiebre. Entonces, o digamos se marque por el calor, entonces sí toca tener mucha precaución. Aquí con lo primero que nos encontramos, la batería. Esta es una batería, pues según de referencia Li-ion, aunque realmente este tipo de baterías son más LiPo, que son polímero de litio. Entonces, esta nos trae, vemos que aquí este teléfono ha sido destapado con anterioridad porque pues vemos que ya el plástico que protege o le da firmeza a la batería ya está removido. Entonces vamos a proceder, vamos primero a quitar este protector que es donde está el flash de la batería. Vamos a quitar todos esos tornillos teniendo en cuenta el tamaño de cada tornillo. Si hay algún tornillo que es más largo o más corto, lo vamos a ubicar en un lugar diferente. Y obviamente pues podemos marcar, en algún caso para facilidad, podemos marcar para evitar confundir los tornillos. Entonces vamos allá. Vamos a utilizar, lo ideal siempre es utilizar eh, el destornillador adecuado para evitar que los tornillos se deslicen, ¿cierto? Entonces, en algunos casos es bueno utilizar, eh, he visto que se utilizan mucho los destornilladores eléctricos, pero estos a veces, al girar muy rápido, dañan la cabeza del tornillo. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar a desarmar. Aquí tenemos el primer tornillo, entonces vamos a dejarlo por acá. Estos tornillos en general son todos muy similares en tamaños, entonces no tienen ninguna diferencia, entonces los vamos a ubicar todos en el mismo sitio. Entonces aquí tenemos el primero, que es diferente a los demás. Entonces vamos a dejarlo acá, a un costado, y vamos a ir teniendo en cuenta. Entonces, no sé, en algunos casos los tornillos que vienen diferente a veces traen una marca. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos todos aquí vienen sin ninguna marca, pero en este en especial trae aquí una marquita o un punto que obviamente nos va a permitir diferenciar que ese es de un tamaño diferente. Entonces vamos a retirar este también. Este sí es similar a los demás. Y así sucesivamente vamos a retirar los dos. En el caso de que cuando tengo guantes también utilizo estas pinzas de precisión para sostener tornillos en algunos casos de que se me haga difícil. Pero si ven que al utilizar guantes sigue siendo todavía muy cómodo. Lo ideal es que si compramos guantes, siempre tratar de comprarlos de la talla, obviamente pues de la que es nuestra mano, para así evitar cómo es, que pues se nos haga difícil manipular tornillerías y demás. Entonces seguimos aquí retirando los tornillos. Y aquí tenemos ya el último. Vemos que este también es diferente. Entonces, pero este es fácil distinguirlo, que pues aquí nos trae un sellito y este también trae
ese mismo sello en la cabeza. Entonces lo dejamos aparte. Ya tenemos tres tipos de tornillos diferentes y ya hemos quitado o liberado esta tapa. Entonces vamos con la espátula plástica a empezar a hacerle por acá un poco de presión. Esta tiene una ventaja de que tiene unas pestañitas y las podemos ir levantando. Entonces ya tenemos la primera protección que la hemos quitado. Vamos a dejarla por acá aparte. Y aquí vemos que ya tenemos acceso a la board principal o a la tarjeta principal. Nos encontramos acá con las tres cámaras que trae este teléfono. El flash se ha quedado acá. Este funciona por contacto. Aquí tenemos los contactos del flash. Y aquí tenemos este sensorcito negro que también viene por contacto. Listo, tenemos acá, este es la caja de timbres, la de llamadas. Tenemos por acá también las dos cámaras frontales. Tenemos, estos son unos conectores tipo UFL, que son los de las antenas. Y obviamente la batería. Acá tenemos, entonces vamos a retirar este plástico que ya lo vemos que está suelto. Vamos a ver si aquí lo podemos retirar. Y nos damos aquí cuenta que de una vez tenemos acceso a los distintos flash. Tenemos el flash de la batería, el flash de la pantalla y el flash de la caja de timbres que está acá abajo. Y obviamente pues tenemos para el vibrador y todo eso que tiene el teléfono. Entonces vamos a retirar esta carcasa que está acá por si en algún caso esta flash está pegada a la batería. Así evitamos que al levantar la batería esta flash, si también se levanta, podamos sacar de una vez todo completo y evitar de que se vaya a romper la flash de la caja de timbres inferior. Entonces vamos a retirar estos también tornillos los vamos a clasificar, los vamos a dejar aparte. Algo bien importante en este tipo de teléfonos es que siempre debemos de ser muy organizados al momento de retirar las piezas. Así como les comentaba en el principio, que cada pieza tiene su orden y siempre este orden lo debemos de respetar para evitar que tengamos problemas. Entonces ya hemos retirado, aquí está la caja de timbres, tenemos acá también el vibrador del teléfono, tenemos aquí el conector, este es el conector de los audífonos o el jack 3.5. Tenemos acá lo que sería el conector tipo C para pues la carga y datos, y pues acá terminan los cables de las antenas que les mencionaba ahorita. Son dos cables tipo UFL que nos conectan las antenas principales del teléfono, que obviamente también funcionan por contacto, y este contacto viene en este caso en esta board, en esta placa de protección y en la que retiramos al principio. Acá también tenemos unas antenas. Entonces vamos a liberar, como les decía ahorita, es importante para remover la batería liberar las flex para evitar que si las flex se pegan en la batería no nos causen ningún inconveniente. Entonces sigo utilizando esta misma espátula plástica con cuidado. Vamos a levantar las puntas y ahí tenemos liberada la flex. Entonces vamos a liberar esta de este lado y posteriormente también vamos a liberar la batería. Ya con esta retirada, como no teníamos espacio para hacerle presión, ahora sí vamos a hacerle un poquito de presión, siempre muy suave. Lo ideal es que siempre sean espátulas plásticas, y especialmente para las cuestiones de si tengo la batería todavía instalada, ir con cuidado para levantar este tipo de flash, porque
estos conectores traen los pines por fuera, vienen expuestos, entonces es fácil que si estamos utilizando una espátula tipo metal, es fácilmente que hagamos un corto y pues echemos a perder eh, todo el teléfono, ¿cierto? Entonces vamos a levantar todas las flex y ahí sí pues vamos a proceder a retirar la batería. La batería cuando es primera vez que se levanta, ella trae por aquí un pegante que podemos ir sacando y obviamente pues vamos a extraer la batería. En este caso no lo tiene, o sea que esta batería posiblemente ha sido reemplazada. Entonces vamos a buscar por un pequeño lugar donde sea seguro hacer un poco de presión a ver si esta fácilmente se despega. Podemos aplicar también alcohol isopropílico, como les decía, por estas orillas, no por acá, sino por estas orillas que es donde siempre viene pegada la batería. Vamos a aplicar un poco para que afloje, lo vamos a dejar actuar unos segundos y empezamos a remover la batería. ¿Por qué siempre utilizamos solo alcohol isopropílico? El alcohol isopropílico obviamente pues sus propiedades de evaporación rápida, que no es conductivo y obviamente que tampoco es corrosivo. Entonces en estos casos para microelectrónica siempre utilizamos alcohol isopropílico o otros limpiadores electrónicos que tengan esas propiedades específicamente, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a remover la batería. Ahí se empezó a remover y lo que les decía, aquí el alcohol isopropílico humedeció la batería por debajo, que tiene rápida penetración, es una ventaja, eh, y pues obviamente hace que el pegante se remueva muy rápido. Entonces ya tenemos la batería, esta batería está un poco maltratada, además que pues anteriormente cuando abrieron este teléfono maltrataron un poco batería, le hicieron de pronto mucha presión y bueno, pero entonces ventajas, no se despegó la flex, ninguna de las flex se vio afectada. Tenemos entonces la flex que conecta el display, los que le mencionaba ahorita, que esta flex viene pegada. Entonces ahora la vamos a despegar y ahí sí procedemos a retirar el display. Entonces dejamos la batería en un lugar seguro. Es importante las baterías siempre tener en cuenta que no se pueden ni perforar ni golpear porque es fácilmente pueden causar un incendio y son muy peligrosos. Entonces vamos a sacar acá esta zona donde nos quedó alcohol isopropílico. Podemos utilizar la pistola de calor, lo que les decía, se evapora muy rápido, entonces va a ser una ventaja para este tema de la reparación. Entonces aquí ya tenemos, ahí nos queda totalmente seca la bahía de la batería. Entonces vamos a proceder a despegar el flash de la pantalla, ¿no? Entonces seguimos utilizando la espátula plástica, vamos a levantar aquí. Como ya hemos aplicado alcohol isopropílico, simplemente vean cómo se levanta de sencillo. Vean que aquí tiene el pegante, aquí está todo esto es pegante y acá nos ha quedado el protector que pues evita que la flex pegue directamente en la carcasa metálica, en la carcasa de aluminio del teléfono. Vean cómo se levanta de fácil, se puede haber aplicado isopropílico y alcohol. Vamos ahorita, entonces ahora sí vamos a hacer la respectiva remoción del display. Importante es la zona de las cámaras, ¿no? Este no se puede remover hasta que no quitemos la placa principal, entonces vamos a quitar la placa principal para poder remover las cámaras. Es importante porque podemos, si le damos la vuelta y empezamos a hacer la remoción del display, podemos dañar fácilmente las cámaras. Entonces vamos a hacer la remoción de la board y vamos a proceder ahí sí a quitar lo que sería el display. Estos conectores son muy delicados. En estos casos sí me voy a apoyar de esta pinza que es súper delgada para remover estos conectores, porque pues obviamente toca hacerle presión general o levantarlos con mucho cuidado. Entonces ahí vemos, ahí sale y ahí sale este. Aquí tenemos la guía, vamos a levantarlos para que no nos estorben. Estos nos permiten esto nos permite que ahora sí poder trabajar bien. Entonces ya removimos, ahora vamos a remover
la board principal. Es importante, como les decía, espátula plástica, y verificamos que no tenga tornillos. Entonces en este caso sí tiene uno, que es este. Lo vamos a remover y vamos a proceder a quitar el tornillo primero. Es ideal que los tornillos los vayamos poniendo en un lugar donde no se vayan a rodar hacia donde estamos trabajando. En este caso, este lugar lo sigo teniendo despejado y siempre limpio para evitar que, a pesar de que esta pantalla la vamos a remover, evitar que la vayamos a quebrar antes de haberla quitado. Bueno, aquí ya tenemos una ventaja, eh, y es que el display ya está bastante flojo. Entonces vamos a empezar a ir, todo toca hacer despacio, y especialmente en este lugar donde hay muchas flex. Esta cinta flex, si la quebramos, después vamos a tener mucha dificultad para conseguirlo, y especialmente en estos teléfonos que son muy poco comerciales. Ya tenemos aquí, tenemos por ejemplo aquí una cuestión, y es que en la reparación hemos dejado la bandeja de la tarjeta SIM puesta. Entonces vamos a retirarla para que se nos haga, para que, digamos, no nos presente ningún inconveniente al momento de retirar la board principal. Entonces vamos a retirarla acá. Aquí está. Y ahora sí, terminamos de quitar la tarjeta principal. Esta tarjeta tiene, como tiene un procesador de alta gama, que es un Snapdragon, y nos trae pasta térmica y nos trae un disipador, si podemos ver acá. Entonces esto lo vamos a respetar. Cuando vayamos a hacer nuevamente la instalación, vamos a aplicar pasta térmica de buena calidad, y vamos a limpiar toda esta zona acá para que obviamente el contacto y la disipación sea muy buena. Entonces no sé, aquí solo traen un punto y acá traen otro punto, pero debería traer en esta zona, que es esta zona de acá, debería tener pasta térmica. Entonces vamos a hacer una buena aplicación, y obviamente ahora vamos a hacerle la revisión si no tiene ninguna corrosión o sulfatación por la causa de que el teléfono se había humedecido. Entonces dejamos por acá, todo va bien organizado, todo va bien en su lugar. Entonces ahora sí vamos a proceder. Como ya he aplicado lo que sería alcohol isopropílico en ciertas partes y de mucha cantidad, el display se ha despegado en alguna parte, ya lo he notado. Entonces vamos a terminar de levantar el display, vamos a aplicar ahora sí calor para que termine de despegar de este lado, que es que está pegado, y obviamente ahí sí terminar de la reparación. Entonces aquí esperamos que la estación de calor se regule, y ahora sí empezamos a aplicar calor. Es imperativo tener en cuenta que algunos teléfonos traen la caja de timbre aquí al frente. Tener en cuenta que no podemos aplicar tanto calor en ese lugar, porque si la caja de timbre está muy cerca y no tiene ninguna protección, es fácil que se queme la membrana o se arrugue un poco, y entonces el teléfono va a empezar a sonar mal. Y ahí tenemos, vamos a utilizar en este caso una espátula plástica súper delgada. Esto tiene menos de 1 milímetro de grosor, y con esta sí nos permite ir levantando, ahí va levantando el display. Este pegamento que tenía la pantalla, como es tipo, es aislante también, se pega un poco, entonces tenemos que tener en cuenta irlo recortando, porque él va dejando unas hilachas a medida que lo vamos despegando. Entonces ahí ya salió el display, y vemos que ya ha sido reemplazado. Este no es el display original. Sigue estando bueno el display, lo que se ha dañado serviría para alguna prueba o algo.
Y vamos a verificar acá, tenemos sensores acá. Bueno, vemos algunas pistas, algunos protectores o algunos, estos serían como unos amortiguadores de la pantalla. Vemos que están un poco mal ubicados. La pantalla acá se nota que ha tenido o se le ha aplicado algún pegamento que no es el adecuado, porque pues esto es más bien como si fuera algún pegamento instantáneo. Vamos a limpiar la pantalla, eh, o más bien vamos a limpiar la bahía de la pantalla. Vamos a organizar todo esto, vamos a limpiar acá y posteriormente pues vamos a hacer la revisión a la board principal y pasamos a instalar el display y a terminar la reparación. Obviamente vamos a hacer una prueba eh, del display antes de proceder a pegarlo. Entonces vamos a limpiar y vamos a terminar la reparación. Ya habiendo realizado pues la respectiva limpieza de la carcasa, vamos a proceder a instalar un nuevo display, pero sin pegarlo. Ya con esto vamos a hacer las pruebas y después simplemente vamos a aplicar la pasta térmica que va aquí en la board, montamos la batería y pues hacemos las pruebas necesarias para saber que el nuevo display que instalamos está funcionando bien. Ya también hemos realizado la prueba con el microscopio para descartar que la placa principal esté teniendo o tenga sulfataciones por humedad, pero afortunadamente no tiene ninguna humedad, no tiene ninguna sulfatación, está en perfecto estado. Entonces esta ya la tenemos lista para volverla a montar. Vamos a limpiar esta pasta térmica que está acá, que es obviamente vieja, y vamos a aplicar nuevamente. En este caso voy a aplicar esta que es la MX4, ¿cierto? Que tiene una alta transferencia de calor. No necesitamos mucho, con esta es más que suficiente. Vamos a limpiar entonces la placa principal. Vamos a aplicar alcohol isopropílico. Un dato muy importante, un dato importante es que la aplicación del isopropílico eh, para despegar pantallas, ojo, y eso tenerlo en cuenta, se hace si y solo si se va a cambiar el display, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el isopropílico, al ser penetrante, ¿cierto? Tiene una alta penetración, suele filtrarse también en los pliegues de la pantalla. Entonces, si no tenemos esto en cuenta y lo aplicamos sin saber si vamos a cambiar el display, simplemente vamos a dañar el display. Entonces, ojo con eso, tener muy en cuenta este paso de que si vamos a aplicar o vamos a quitar el display, que lo vamos a reemplazar, sí podemos hacer aplicación de isopropílico para arrancar el display, pero si no lo vamos a reemplazar, no podemos aplicar isopropílico. Entonces ya tenemos esto limpio. Vamos a volver a aplicar la pasta térmica cuando lo vayamos a instalar. La dejamos por acá y en este momento lo que vamos a hacer es a instalar el nuevo display. Entonces, vamos allá. Entonces tenemos la nueva pantalla. No le vamos a quitar ninguna de estas pegatinas, ninguna, por la siguiente razón. Porque si el display está defectuoso o algo, lo podríamos ir a cambiar. Incluso este de las cámaras, en el momento no se lo vamos a remover, pero ya cuando pues estemos seguros de que sí funciona, vamos a montarlo correctamente. Entonces vamos a ponerlo por acá. Ahí está, así. Aquí lo tenemos montado. Vamos a jugar. Listo. Entonces vamos a ver que nos quede perfectamente alineado. Bueno,
y ya está. Aquí tenemos que hacer un pequeño doblez a la flex con mucho cuidado para que cuando vayamos a conectar no nos estorbe con este borde ni con la batería. Entonces aquí ya está. Vamos a hacer instalación. Vamos a conectar placa principal, vamos a montar batería y vamos a hacer una prueba. Entonces, caja de timbres, no vamos a aplicar la pasta térmica de una vez, podemos hacer una prueba sin esto, para evitar que si tenemos que desmontar todo nuevamente, no nos no nos compliquemos aplicando pasta térmica y después volviendo a retirar. Entonces vamos a montar la boa principal, todo ese montaje superficial para hacer las pruebas. Ahí está. Ahora sí vamos a proceder a conectar la flex, ¿cierto? Porque ahora sí la batería sabemos que está liberada. Entonces vamos a conectar la flex. Ahí ya hemos conectado las flex. Siempre tenemos que verificar que queden bien conectadas. Listo, vamos a conectar esta de acá. Siempre hacen un clic muy preciso. Vamos a conectar las antenas. Entonces siempre tener en cuenta también las posiciones de las antenas o de estos cables en algunos teléfonos. Muy pocos teléfonos traen estos cables, pero sí hay muchas marcas que lo incluyen. Entonces siempre tener en cuenta esto. Vamos a conectarlos. Ahí quedan conectados. Los ubicamos bien. Vamos a proceder a conectarlos acá. Ahí está conectado. Y ya ahí lo hemos conectado. Perfecto. Tenemos esto levantado. Vamos a montar la batería. Recuerden que esto es una prueba para verificar la funcionalidad del display. Montamos la flex de la batería. Montamos la caja de timbres. Así. Listo. En algunos casos, aquí pues vamos a montar un tornillo para evitar que, como aquí vienen los conectores de las antenas, esos mismos conectores de las antenas expulsen la caja de timbres. Entonces vamos a utilizar un tornillo para asegurar esta parte. No lo vamos a apretar mucho, solo es para asegurar.
Entonces, ya teniendo todo conectado, vamos también a montar la protección de lo que sería la web principal. ¿Por qué razón la vamos a montar? Porque también trae conectores de antenas. Entonces, ojo con eso, que no podemos prender el celular si no tenemos las antenas conectadas. Podríamos quemar los receptores o especialmente los transmisores de las antenas. Entonces, vea que aquí traen muchos, entonces ojo con eso. Aquí también vamos a poner un tornillo para celular. Vamos a poner especialmente este. Y vamos a poner otro. Este lo vamos a dejar acá. Vamos a poner uno de acá, que son de estos que tenemos de este lado. Y listo. Entonces vamos a probar funcionalidad. Vamos a retirarnos estos guantes que nos impiden manipular la pantalla. Vamos a prender botón de power. Apagamos acá para que se vea mejor la pantalla. Ahí nos está iniciando. Vemos la nueva pantalla. Hello, Moto. Y ahí nos ha iniciado. Vamos a ver funcionalidad, la clave del cliente. Y vemos que nos carga. Vamos a buscar aquí mensajería. Vamos a probar el teclado. Vamos por ejemplo aquí de los, y vamos a probar todas las teclas. Vamos a ver. Vemos que en todas partes funciona perfectamente. Bueno, ya teniendo el teléfono nuevamente desmontado, vamos ahora sí a proceder a montar todo correctamente y a finalizar la reparación. Entonces vamos a aplicar, aquí ya hemos desmontado el display nuevamente, vamos a aplicar la pasta térmica que lleva la controladora y vamos a atornillar, vamos a montar la protección y vamos a montarle ya todos los tornillos a la caja de timbre, que acá pues ya no necesitamos hacer más nada. Entonces vamos ahorita a aplicar la pasta térmica. Quitamos estos dos conectores también, nuevamente con mucho cuidado. Ahí está. Vamos a levantar la boa. Entonces aquí vamos a levantar aquí con cuidado y extraemos la boa. Levantamos la flex. Ahora ponemos en eso. Ya hemos desmontado todo. Y ahora vamos a aplicar la pasta térmica. Aquí nos trae unos cuadros donde debe llevar, obviamente, pues la pasta. Entonces, vamos a aplicar especialmente en este cuadrito, que es donde está el disipador principal, que es este ducto de cobre, ¿cierto? Que pues por dentro hay algunos que llevan un líquido, el cual pues es el que hace el intercambio de calor, o hay otro que simplemente pues son solo pues el ducto de cobre, pero en este caso yo creo que esto es de los que trae líquido internamente. Entonces vamos aquí a aplicar. Listo. Entonces aplicamos la pasta térmica. Ahora sí vamos a montar ya pues definitivamente la controladora. Vamos a montar es la web principal. Ahora sí, con mucho cuidado para no ir a manchar la controladora en otras partes de pasta térmica. Ahí está, ahí nos queda montado. Vamos ahora sí a conectar los flash.
Ahí está conectado uno, ahí está conectado el otro. Entonces fijamos bien el controlador, las cámaras queden bien puestas, la caja de timbre no se movió. Vamos a atornillar la controladora. Entonces aquí está, tenemos el tornillo. Y vamos a atornillarlo entonces. Este tornillo desde acá. Y con la presión justa, estamos listos. Vamos ahora a volver a conectar ya definitivamente los cables de las antenas. Ahí quedaron bien conectados. Y vamos a conectar este otro. Y ahí quedó conectado. Entonces los organizamos en la espátula plástica y listo. Vamos entonces a organizar la caja de timbres y la vamos a cerrar. Entonces el cable ahí está, lo bajamos bien y aquí con la espátula plástica, para evitar daños, lo terminamos de meter en donde va. Entonces ahora sí procedemos a atornillar. Esto trae aquí unos brochecitos, entonces con esos vamos a ubicarla bien. Ahí está. Y listo. Entonces vamos a proceder. Atornillamos. Siempre con el torque ideal para no ir a deslizar los tornillos ni la base. Listo, ahí tenemos todos los tornillos montados. Ya hemos asegurado la board principal. Ahora vamos a proceder con la instalación de la pantalla. Ya tenemos todo preparado, todo listo. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a retirar los plásticos que trae la pantalla. Necesitamos retirar estos plásticos para que estos contactos peguen a la pantalla y no tengamos el problema de los toques que se hacen solos, ¿cierto? Esto es como la tierra de la pantalla. Entonces vamos a hacerlo. También vamos a quitar estos dos de acá atrás, pero iniciamos primero con este. Entonces con mucho cuidado, viene por aquí una esquinita para levantar, que viene muy bien pegado, y ahí está. Listo. Ya hemos levantado ese. Ahora estos de acá, también con mucho cuidado, vamos a levantar. Ahí está. Vamos a levantar estos de acá. Ahí lo hemos levantado. Y ahora viene el más importante, que es este. Este le da, este es como el sensor que permite la precisión del táctil. Entonces vamos a hacer un poquito de presión hacia allá y pegamos. Y ahora pegamos de este lado y pegamos de este lado. Y listo. Ahí ya tenemos el display preparado para la instalación. Ahora vamos a retirar este.
tiramos desde una esquina, ahí está, y ahora vamos a retirar el del flex. Ahora, para evitar que se pegue, vamos a sostener, retiramos el de la cámara y listo. Ya ahí tenemos esto listo, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí, para que quede levantado, y vamos a preparar entonces la pantalla. Vamos a utilizar B7000, que es súper bueno y me gusta cómo trabaja. Ya teniendo toda la parte limpia, vamos a exprimir un poquito para que bote el aire y limpiamos. Lo ideal es que esté bien limpio para evitar que no queden grumos. Entonces vamos a empezar a aplicar con mucho cuidado. Es muy poco lo que vamos a aplicar. Así lo vamos aplicando por toda la pantalla, por toda la bahía donde pega la pantalla. Por lo regular yo recomiendo que cerca de los sensores de la pantalla no se aplique, o se aplique muy poco, para que los excesos no vayan a interferir con el sensor. En este caso aplicamos muy poco por donde estuvo el sensor, para evitar lo que les comentaba, que los excesos podrían afectar el trabajo del sensor. Si aquí quitamos el exceso y listo. Entonces ya tenemos todo preparado. Vamos, ahora sí, vamos a montar el flex, meter aquí por donde va, y vamos a ubicar la pantalla. Ahí lo ubicamos bien, y vamos a ubicar también el flex para que no se siga moviendo. Vamos a hacerle un poquito de presión a la pantalla para que entre bien a la bahía y no vaya a quedar por fuera. Listo. Ahí hemos ubicado la pantalla en su sitio. Las cámaras perfectamente alineadas. Y listo. ¿Qué me gusta hacer a mí en estos casos? Ya hemos alineado todo. Como aún me falta terminar de ajustar la parte trasera de la pantalla, lo que hago es que vamos a asegurar con unos trozos de cinta y la pantalla, ¿no? Para que no se mueva. Aquí son solo 4 pedacitos que vamos a utilizar. Los pegamos desde abajo para que no nos estorben ahorita que vayamos a pegar la tapa trasera. Ahí está este. Ahí está este. Y ahí está el de acá de la parte inferior.
Listo. Esto va a impedir de que la pantalla se nos mueva, ¿no? Digamos que haya quedado perfectamente. Y listo. Entonces ya tenemos esto listo por acá. Y ya al final procederemos a terminar con la instalación. Entonces ya nos quedó asegurada la pantalla. Vamos ahora a asegurar la batería. En estos casos pegamos simplemente, aquí hay mucho pegante todavía, lo vamos a pegar y, y ahorita vamos a reforzar acá con otro poco de pegamento. Vamos a instalar el flash de la pantalla, acá con mucho cuidado, que nuevamente tenemos que hacerle el doblez para que nos quede perfecta. Vamos a remover la batería primero porque necesitamos saber la medida exacta. Ahí ya nos quedó. Verificamos que nos haya quedado bien conectado. Y listo. Ahí quedó. Perfecto. Vamos a aplicarle un poco de pegamento a la batería. Solo una línea, 2 líneas de cada lado. Para que no selle la batería. Solo en los lados, para no ir a afectar las flex. Y conectados. Listo. Después de haber conectado las flex, que todas queden perfectas, vamos a cerrar y vamos por así. Terminamos de instalar el protector. Ahí nos quedó bien instalado. Vamos a poner el tornillo de acá, que es este que hayamos dejado acá solito. Listo, apretamos y vamos a poner este de acá, que es este que está brillante y tiene una marca. Listo, ya los demás todos son iguales. Y terminamos de poner para finalizar la instalación. Listo, ya hemos finalizado. Ya procederemos a pegar la tapa que nos quedaría en este caso y ya tendríamos el display cambiado y todo verificado. Vamos a montar la bandeja de la SIM y vamos a volver a prender para verificar
el funcionamiento. Retiramos ya los guantes. Y ahí vemos que el teléfono nos inicia perfectamente. Vamos aquí a quitar el flash. Apagamos esta luz. Y ahí está perfecto. Y vemos que funciona perfectamente. Vemos que todo perfecto. Esto ha sido todo. Entonces, muchas gracias y nos esperamos para una próxima reparación.